Bueno, vamos a seguir con el programita que teníamos. Digo programita, la verdad que programón. Muy entusiasmados todos con estos 2 días que realmente confirman que las últimas decisiones que hemos tomado son las correctas, y me parece muy oportuno, muy interesante poder abordar el tema de este último panel, el tema del narcotráfico, crimen complejo, organizaciones criminales, economías criminales, y con 2 personas que tienen varios méritos para poder abordar este tema. Sin duda, para mí, uno de los 3 o 4 temas fundamentales a tratar por un futuro gobierno, porque no tengo ninguna duda, decía, de que hoy es tal vez la principal amenaza que tienen las democracias de nuestra Latinoamérica querida, el desarrollo de estas organizaciones criminales. Lo vamos a hacer con Alberto Forin, que es un amigo, un compañero de mucho tiempo, con Juan Gabriel Tocatlián, que sin duda es una referencia indiscutida en nuestro país, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, diría. Y los 2 tienen, para mí, entre otras, algunas virtudes que quisiera destacar en este tema, que lo hacen con constancia, con profundidad, escapándole al atajo que en este tema es tan nocivo. Hay una tendencia a problemas complejos, intentar buscar soluciones fáciles, y ellos 2 esquivan esa posibilidad y nutren el debate, y provocan, y cuestionan, y generan ámbitos plurales. Estuvimos el martes pasado en la presentación de un documento que justamente presentaban sobre el tema del narcotráfico, y lo valioso es eso, la pluralidad, la posibilidad de tener muy claras las políticas que han fracasado y bucear nuevas alternativas, con todo lo que eso implica, y también con la urgencia de algunos temas que son tan acuciantes y que muchas veces la sociedad espera respuestas prontas a temas que requieren de una solución mucho más compleja y que lleva a un proceso, y también ese debate es el que nosotros nos tenemos que dar. Bueno, yo la hice mucho más largo de lo que pensaba, la verdad, así que le dejo la palabra a Alberto y después lo vamos a escuchar a Juan Gabriel. Bueno, buenas tardes. Pese a que estos temas son lógicamente vistos con gravedad, quiero comenzar diciéndoles que estoy muy contento de estar acá. Creo que para todos los que amamos la política y todos los que militamos en partidos, ver que hay partidos que existen en serio, esto es, que discuten ideas, que pueden traer gente de la más prestigiosa del país, obviamente me excluyo centralmente de eso, a discutir con la militancia ideas nuevas, ideas provocadoras, proyectos de futuro. Eso es la definición de un partido que funciona en serio y no que hace como que funciona, que hace como que tiene una militancia, que hace como que discute ideas. Así que por eso yo estoy enormemente contento de estar acá, con un montón de amigos de hace muchísimos ya años, para discutir ideas y para discutir opciones políticas. Como decía Fabián, el narcotráfico es un tema de la Argentina. Es un tema de América Latina, es un tema que amenaza a las democracias nacientes en todo el mundo. Yo no voy a descubrir nada nuevo de eso. Ahora les voy a contar algunos datos respecto de Argentina, porque una de las cuestiones lógicas que emerge cuando hablamos de estos temas es, bueno, ¿dónde estamos? ¿A dónde podemos ir?
y sobre todo nuestro deber es debatir a dónde no debemos ir con este tema. Pero paradójicamente creo que también estamos en un momento importante como fuerza política, porque se juntan la esperanza que mencionaba Alfonso hace un ratito y que se mencionó varias veces en los últimos meses, y que, bueno, todos percibimos que existen posibilidades serias de aspirar a gobernar la Argentina, y que tenemos que para ello dar un debate muy serio respecto de los temas medulares de la agenda, y el tema narcotráfico es sin duda uno de ellos. Y creo yo que no podemos dedicarnos a comentar los hechos. La política lamentablemente se ha dedicado mucho a comentar la realidad, ¿no? Uno escucha gente con niveles de responsabilidad altos que comenta los hechos, y yo creo que nuestra función es tener soluciones y eventualmente desde una gestión brindar resultados. Parte de la devaluación de la política en la sociedad tiene que ver con esto, con brindar soluciones y mostrar resultados. Y creo que nuestra obligación como fuerza política es comenzar a discutir esas soluciones. Decía que se unen dos tendencias para analizar este tema tan complejo y tan grave, insisto, para las democracias. Una, que nuestro grupo político de hecho configura una alternativa política seria para gobernar la Argentina. La segunda es que el mundo respecto de este tema está comenzando a virar, está comenzando a cambiar. Estamos comenzando a tener debates nuevos, estamos comenzando a tener ideas frescas, estamos comenzando a tener políticas novedosas. Mientras esto ocurre, las opciones que se manifiestan en nuestros adversarios políticos son cada vez más retrógradas, porque todos sabemos las urgencias que instala la violencia. La violencia es un factor central de instalación de urgencia en las sociedades. Ahora eso, como decía Fabián, no debe llevar atajos. No podemos tomar atajos, porque la Argentina ha tomado atajos muchas veces en su historia, en su política económica, en su política social, en sus represiones a partidos, a ideas, a grupos. Por lo tanto, es fundamental pensar en no tomar atajos, que la urgencia no nos lleve a los atajos. Y el mundo nos está dando algunas oportunidades para poder reflexionar y poder plantear soluciones y resultados sin atajos. Hace 20 años, 15 años, 10 años, la solución en América Latina fue guerra a las drogas, fue militarizar el narcotráfico, fue tratar de dar cuenta con tanques de problemas que son enormemente más profundos, por sus ramificaciones comerciales, por sus ramificaciones financieras, por sus ramificaciones sociales, legales, políticas. No se soluciona eso con tanques. La Argentina ya trató de solucionar muchos problemas con tanques y las consecuencias las pagamos 3 décadas después. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, ¿dónde estamos? Y segundo, ¿qué podemos hacer? Uno dice, bueno, el mundo tiene muchos casos. Droga hay en todo el mundo hace miles de años. No hay nada nuevo en eso. Ahora, ¿qué es la peculiaridad? ¿Cuál es la particularidad que reviste este fenómeno en América Latina y en particular en la Argentina? Porque de nada sirve pensar qué pasa globalmente, nosotros tenemos que tener un diagnóstico respecto de nuestra situación. Nos tenemos que comparar con nosotros mismos.
Y cuando nos comparamos con nosotros mismos, vemos que respecto de este tema hay tres fenómenos nuevos. El primero, que es que el relato con el que nosotros convivíamos respecto a este tema, que es que la Argentina era un mero país de paso de la droga, no es más así. Porque la Argentina se ha transformado en un exportador muy relevante a nivel mundial de drogas, en particular de cocaína en los mercados europeos. De acuerdo a Naciones Unidas, el tercer exportador mundial. Segundo, Argentina solía ser un país que sostenía que tenía bajos niveles de consumo de estupefacientes. Y hoy sabemos, a pesar de que hay muy malos datos en esta materia, que el crecimiento ha crecido. Perdón, que el consumo ha crecido. Y ha crecido en diversas dimensiones. Algunas que son muy fáciles de estigmatizar, ¿no? El famoso debate respecto del Paco y los chicos pobres. Pero hay cosas bastante más inquietantes respecto a la sociedad argentina, como el consumo de psicofármacos en los sectores medios. Argentina es el primer consumidor de psicofármacos per cápita del mundo. Estoy hablando de drogas legales, las que vamos a comprar a la farmacia y que elegantemente nos hacen dormir bien. Por lo tanto, los consumos de drogas en Argentina, los legales y los ilegales, han crecido enormemente en estas últimas décadas. Y la tercer pata, que cuando nos comparamos con nosotros mismos no teníamos y hoy tenemos, es que hoy producimos drogas. Y este último fenómeno, el dato respecto de esto es que entre 2000 y 2006, estoy hablando de 15 años atrás, en la Argentina se detectaron 80 laboratorios de producción de drogas. Saquen ustedes la cuenta de lo que ha ocurrido en los últimos 8 años donde no hay estadísticas. En consecuencia, la Argentina no es más meramente un país de tránsito, es un país exportador fuerte en el mapa mundial de drogas, es un país de altos consumos de diversos tipos de drogas, legales e ilegales, y es un país que produce drogas en determinadas etapas. Obviamente, para no confundir a nadie, la Argentina no produce hoja de coca, transforma pasta base en cocaína, produce drogas sintéticas. ¿Por qué? ¿Cuál es la peculiaridad de la Argentina? ¿Qué características tiene Argentina que vuelven esto posible? Primero, tiene un Estado y actores políticos que como mínimo son incompetentes y como máximo son cómplices. Y esto lo tenemos que decir con todas las letras, porque si nosotros queremos ser una fuerza política que gobierne la Argentina, tenemos que tener muy claro quiénes fueron los cómplices de este proceso. La Argentina no estuvo gobernada por la nada en estos últimos 15 años. No hay criminalidad organizada sin complicidad política. Entonces uno dice, Beatriz hablaba esta mañana de las barras bravas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las barras bravas inglesas y las barras bravas argentinas? Que la política no está en el medio. ¿Cuál es el principal problema de la Argentina? Que la política es cómplice del tráfico de estupefacientes. Obviamente en este ámbito no tengo que decir que eso se trata de parte de la política y que nuestro deber como militantes políticos es hacer entender que cada uno de nosotros no es cómplice, que amamos la política, que militamos en política, pero que no somos cómplices de mafias.
Si nosotros somos capaces de hacer claro este mensaje en cada uno de nuestros lugares de actuación, vamos a haber dado un paso muy adelante, no solo en términos electorales, sino de volver a generar algún tipo de esperanza en la política, que como todos sabemos, está muy devaluada en nuestra sociedad. Esa evaluación no es casual ni es gratuita. Es resultado de acciones, de gente que se enriquece, de gente que lucra con adicciones de otros. Y si uno analiza los datos de financiamiento de la actividad política en la Argentina, va a observar que los datos de financiamiento que conocemos públicamente son una burla. Si uno observa que en esta provincia, en la provincia de Buenos Aires, no hay una ley de financiamiento de la actividad política, eso es una burla. Si uno analiza cómo se siguen pagando leyes en consejos deliberantes, legislaturas y Congreso Nacional en la Argentina, eso es una burla. Por lo tanto, lo que tenemos que avanzar es a clarificar con un mensaje y con una conducta. Nosotros no somos cómplices de eso. Nuestra fuerza política no es cómplice de eso. Soluciones. ¿Hay soluciones para dar? Sí, hay muchas soluciones para dar. ¿Cuáles son? Regular el financiamiento de la política en serio es una necesidad. Encarcelar a las personas cómplices de estos delitos es una necesidad. Construir un Estado eficiente en materia de persecución de estos delitos es una necesidad. Por eso necesitamos trabajar mucho más en el Poder Judicial, pero sobre todo en las policías. Y acá me quiero detener en este punto que es central. En la Argentina cambió la moneda en estos últimos 30 años un par de veces. Cambió la Constitución, cambió la política económica, cambió la política social, se privatizó y se estatizó. Se enjuiciaron militares, se indultaron militares, se volvieron a enjuiciar militares. Casi todo cambió en la Argentina. Hay una sola cosa que no cambió: las policías. El estatuto que regula la Policía Federal Argentina, la ley que regula la Policía Federal Argentina, es del año 1958. Las policías provinciales de las principales provincias argentinas han sido descabezadas en los últimos meses, todas ellas con complicidad estructural con crimen organizado y narcotráfico. Estoy hablando de la policía de la provincia de Córdoba, estoy hablando de la policía de la provincia de Santa Fe, estoy hablando de sectores de la policía de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos senadores que han participado aquí en una comisión investigadora respecto de un caso en particular, que es el caso Candela, en donde se devela judicialmente la complicidad directa de la cúpula de la policía de la provincia de Buenos Aires en operaciones de tráfico de drogas. Y el riesgo que corremos en la Argentina es que la policía, las policías provinciales, se transformen en los principales actores de regulación y distribución de tráfico en la Argentina. Esto ha ocurrido en el pasado y está ocurriendo en buena medida hoy. Por lo tanto, la discusión respecto a las policías de las provincias y la Policía Federal no es una discusión que se puede ser dejada de lado por el debate político. Y se requiere coraje y falta de complicidad. ¿Hay soluciones para las policías? Claro que hay soluciones. Una de ellas, quiero anticiparles, no es municipalizarla. Hay que gobernar a la policía. ¿Y gobernar a la policía qué quiere decir? Evitar que se enriquezca,
que sea eficiente en la persecución del delito, que no regule el delito como lo hace más de 100 años en la provincia de Buenos Aires, y que asegure resultados. La inseguridad y el crimen organizado no es solo un camino en ascenso de delitos, no es solo un camino en ascenso de la inseguridad. Muchísimos países de América Latina han generado soluciones y resultados a la baja. Hay países con niveles de violencia extremos en América Latina que hoy tienen significativamente menos niveles de violencia. Por lo tanto, aquí hay que tener un mensaje muy claro de que haciendo las cosas que hay que hacer, estos temas se pueden mitigar. No debe sacar uno como conclusión la desesperanza. La Argentina no tiene por qué resignarse ni a la inseguridad ni a las mafias. No debemos resignarnos, y mucho menos como actores políticos y como miembros de un partido que quiere gobernar la Argentina. Podemos discutir mucho técnicamente acerca de qué hacer con las policías. No es mi objetivo acá, en estos minutos que me quedan. Pero lo que quiero dejarles absolutamente claro es que sin operar sobre las policías y sin operar sobre la política, no hay solución al tema del narcotráfico en la Argentina. Respecto al narcotráfico, ¿qué hacer? Hay muchas baterías de cosas para hacer. Regular sus mercados ilegales, avanzar con instrumentos que regulen mucho más. Una característica de la Argentina clave para entender por qué hay un auge tan significativo del narcotráfico en nuestro país, que son las industrias química y farmacéutica. Argentina tiene una larga tradición de industrias químicas y farmacéuticas legales, obviamente, muy importantes. Ahora, los nexos que lamentablemente se dan por mala regulación pública entre el mundo ilegal de la química legal y el mundo de la química ilegal son enormes. Y eso explica por qué hay auge de fabricación de sintéticos, de drogas sintéticas en Argentina. Si la Argentina se transforma en un gran productor de drogas sintéticas, va a estar en serios problemas. Por eso es que hay que actuar ahora. Nuestra oportunidad no es el 2019, es el 2015. Porque estos temas requieren abordajes urgentes. El kirchnerismo hizo 12 años de oídos sordos. ¿En nombre de qué? De un pecado que en muchos casos se comete en todo el campo progresista y que yo quiero polémicamente contribuir a debatir, que es que estos temas no se solucionan exclusivamente con políticas sociales. No se solucionan con políticas sociales. ¿Las políticas sociales son fundamentales? Sí. ¿Las políticas sociales son parte central de un país en donde los chicos no pasen a formar parte de estas bandas? Sí. ¿Es condición necesaria una política social? Sí. ¿Es condición suficiente para terminar con el problema? No. Tenemos que tener políticas de seguridad, tenemos que tener políticas con las policías, tenemos que tener políticas contra el lavado de dinero. La Argentina dice tener preocupación por este tema. Uno ve a funcionarios públicos actuando de Rambo, mientras está vigente una moratoria por la cual ingresan todos los días, libremente, sin declarar el origen de los fondos, cantidad innominada de dinero. Por lo tanto, uno dice, ¿hay cosas que se pueden hacer en la Argentina? Claro que se pueden hacer en la Argentina. La provincia de Mendoza cuenta con un escáner móvil para controlar el paso Cristo Redentor y un perro. ¿Eso es casualidad? Yo no creo que debamos subestimar a nadie. No es casualidad. No es un Estado ineficiente.
El otro día estuve discutiendo con la Auditoría General de la Nación el informe que van a sacar sobre aduana. Es sorpresiva la falta de inversión en la aduana. Entonces uno va a la aduana tal y no hay nada. Hay Commodore 64 del año 82 de computadoras. ¿Casualidad? No. Complicidad. La aduana recauda el 11% de los recursos públicos argentinos. No tiene computadoras. Migraciones, tampoco. El 80% de los pasos fronterizos anota en papelitos la Gendarmería y no le da la información a la Dirección Nacional de Migraciones. Entonces luego nos sorprendemos que hay tal, al cual. Voy a ir cortando acá. Lo que quiero enfatizar es que nosotros tenemos tareas por hacer, que tenemos acciones por dar, batallas por librar, y que podemos hacer eso y de una vez por todas devolverle a la Argentina todo lo que nos dio, a cada uno de los que estamos enamorados de lo público. Debemos hacerlo. Gracias. Bajó el aire acondicionado, por suerte. Muy buenas tardes. Agradezco muy particularmente a Margarita Stolbizer y a Milman la invitación hoy a compartir con ustedes unas reflexiones en torno al tema del narcotráfico, en el entendido de que este es un congreso partidario y por lo tanto lo que intentaré hacer, particularmente en la presentación, en la parte final de la presentación, es vinculado a lo que yo considero que es esencial en la política argentina hoy frente a este tema. A partir de que se ha hecho común en Argentina invocar siempre una frase de Max Weber respecto a que siempre hay como dos éticas distintas, una ética de la responsabilidad y una ética de la convicción. Mediante la ética de la responsabilidad, el político debe adaptarse a las circunstancias, ser práctico, dejar sus ideales de costado y por lo tanto sumergirse un poco en el barro de la política y tomar decisiones o apuntar a decisiones que eventualmente ojalá resulten positivas, con el interrogante de haber sacrificado en el camino intereses, principios, creencias, ideologías, convicciones. Por el lado de la ética de la convicción, siempre se apunta a señalar que esta ética está sustentada en principios muy férreos, muy firmes, muy categóricos, muy válidos, muy movilizadores, pero que eso no hace a la política. Como tantas otras cosas en Argentina, casi nadie ha leído a Max Weber. Y Max Weber dice claramente que la función del político, la principal función del político, es combinar la ética de la responsabilidad con la ética de la convicción. Debe ser tanto pasión como mesura. Y por lo tanto, yo asumo que este nuevo acuerdo entre el Frente Amplio y UNER no dejará en el camino las convicciones simplemente en aras de las responsabilidades o de los dictados de coyuntura.
Esclarecido este punto de partida, me voy a sumar a lo que dijo Alberto, porque en gran medida su introducción apuntaba a una paradoja. Y la paradoja principal en el tema del narcotráfico es que cuando la región y el mundo están incipientemente, muy incipientemente, ensayando nuevos caminos para eludir la guerra contra las drogas, el discurso argentino principal de los voceros políticos que más lugar ocupan en los medios de comunicación hoy es invocar una guerra contra las drogas en Argentina. Los argentinos no estamos en guerra entre nosotros y los argentinos no tenemos por qué aceptar ninguna guerra de otros. En ese sentido, por lo tanto, me parece que el país debe tomar mucha atención de lo que pasa globalmente y regionalmente para nutrir de un lenguaje y de una práctica progresista una coalición de partidos que promete y desea llegar al gobierno para cambiar mucho de lo que no ha funcionado en la Argentina. Por lo tanto, voy a plantear lo que considero son los principales cambios en el contexto global, lo que son las novedades en el plano más regional y finalmente me abocaré a la Argentina. ¿Cuáles son los cambios más importantes que se están dando en el plano global? El cambio más importante en el plano global es un paulatino cambio del paradigma predominante frente a las drogas. Esto es, estamos saliendo del prohibicionismo más militante, del prohibicionismo de mano dura, del prohibicionismo montada en una guerra contra las drogas, en un aparataje de los estados guiado por la coerción, hacia incipientemente, remarco, la exploración de terrenos alternativos. Y esta exploración de terrenos alternativos se monta en dos cuestiones fundamentales: la frustración de los estados y la fatiga de las sociedades. La frustración de los estados que han emprendido sus respectivas guerras contra las drogas y la fatiga masiva de las sociedades, ya sea en Occidente, en Oriente, en el norte y en el sur, con tantas políticas punitivas. Este cambio, este leve viraje, este gradual movimiento hacia algo distinto se asienta en realidades concretas, algunas de las cuales voy a enumerar. Por el lado del consumo, el informe del 2013 de Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen, indica que hay en el mundo entre 167 a 315 millones de consumidores de todo tipo de sustancias: cannabis, marihuana, cocaína, heroína, metanfetaminas, etc. Cuando uno va y dice, wow, qué pedazo de número, qué grande ese número, qué drama, qué terrible. Bueno, resulta ser que más o menos el 57% de todos los consumidores del mundo se abocan a la marihuana. Hay unos casi 180, 185 millones de consumidores de marihuana. Lo que Naciones Unidas considera en su terminología los que usan droga problemáticamente, lo digo en inglés, problem drug users, son solamente 39 millones de personas. 39 millones de personas en el mundo significa el 0.5% de la población mundial.
Esto es, nos hemos abocado a una guerra contra las drogas en función de un problema que lo es, de salud que lo es, de prevención que lo es, de educación que lo es, de empleo que lo es, por el 0.5% de la población del mundo. Naciones Unidas nos dice en su mismo informe que el lavado mundial de activos vinculados al narcotráfico oscila entre 2% al 5% del PBI mundial, esto es, entre 800 billones de dólares a 2 trillones de dólares. Repito, entre 800 billones de dólares a 2 trillones de dólares. Lo que alcanza a confiscar la DEA en Estados Unidos al año en materia de dineros vinculados al circuito financiero interno de los Estados Unidos ligado al lavado de activos es de $1 billón. Esto es el 0.0001. Entonces tenemos toda una infraestructura internacional que supuestamente está para perseguir el lavado de activos, cuya eficiencia es, por decirlo menos, bastante pobre. En el mejor estudio que se ha hecho, que lo ha hecho la agencia alemana GTZ hace unos años, sobre la cadena de valor del negocio de la cocaína, entendiendo la cadena de valor, la pasta, la hoja de coca de Bolivia, Alto Chapare, transformación en pasta de coca, traslado a Colombia para laboratorios móviles, salida de Colombia rumbo al Caribe para entrar en el mercado de Nueva York o salida vía Centroamérica y México para llegar al mercado de Los Ángeles. La cadena de valor de 1 kilo de cocaína es del 1532%. No hay un negocio más fabuloso, no hay una renta más grande que se pueda lograr con semejante negocio. Y la renta sea así, las ganancias mayores se dan en los puntos de alta demanda. Por eso, entre otras, y aquí vale un paréntesis, si es que nos hemos vuelto un punto importante de demanda de drogas, imaginemos cuánta plata está haciendo mucha gente en Argentina. Imaginemos simplemente eso. La corporación RAND, que es la corporación que más ha trabajado durante la Guerra Fría en su momento sobre los temas de defensa de los Estados Unidos y que después se recicló después de la Guerra Fría, y tiene un área específica dirigida solamente a estudios sobre drogas, indica que a menos que Estados Unidos selle sus fronteras, esto es, que todos los días se oculte todos los vehículos que entran a los Estados Unidos, todos los aviones, todos los barcos, todos los trenes, todos los containers, que se dediquen masivamente a controlar todas sus fronteras y que se disponga a realizar persona por persona, ingreso por ingreso, container por container, lo máximo que puede esperar de interdicción de sustancias psicoactivas ilícitas es entre el 10 al 12%. Eso es Estados Unidos. Imagínense nuestra tasa de interdicción. En 33 países hay pena de muerte vinculada al tema de las drogas. Los que más lo usan son China, Irán, Vietnam y Arabia Saudita. Y estos 33 países matan, cuelgan, ejecutan muchas personas al año por esto. Y sin embargo, tienen hoy problemas monumentales de consumo, de abuso, de adicción, de tráfico y de fabricación de sustancias psicoactivas ilícitas, entre otros, el incremento notable del problema de las drogas en China.
Problema tan notable que Hu Jintao, en su último discurso antes de dejar el poder, proclamó que era el tiempo no de la guerra contra las drogas, sino de lo que él llamaba la guerra popular contra las drogas. Iba a ser con toda la gente, con toda la población china. ¿A qué va todo esto? A que este esfuerzo punitivo, a este esfuerzo coercitivo, este esfuerzo centrado en la oferta, este esfuerzo monumental, porque son millones y billones de dólares y billones de euros colocados para frenar un fenómeno, no ha resuelto el problema de las drogas. A lo anterior, en el plano global, se produce un fenómeno adicional que no tiene que ver con las drogas, pero que está en el corazón del replanteamiento de las políticas frente a las drogas. Y esto es la crisis económico-financiera mundial que comenzó en 2007 en Estados Unidos y que aún está vigente. ¿Por qué digo que esta crisis es muy importante? ¿Y por qué digo que esta crisis está vinculada al fenómeno de las drogas? Porque esta crisis recuperó una serie de nociones que durante los 80 y particularmente los 90 se veían como nocivas, como intrusivas, como ineficaces, como inoperantes, que eran el rol del Estado, el papel de la regulación y las ideas monolíticas frente a ciertas políticas públicas. Estas tres cuestiones, gracias a la crisis, paradójicamente, donde hay hoy una revalorización del Estado, donde hay una revalorización del mérito de regular, no se puede dejar todo al libre mercado, y donde se evalúan mejor las políticas que son costosas e improductivas de parte del Estado, que deben hacer cada vez más ajustes fiscales, está llevando nuevamente, particularmente en Europa y en Estados Unidos, a repensar muchas de estas políticas. En consecuencia, el fenómeno mismo de las drogas, más esta coyuntura global que viene del campo económico y financiero, han abierto una compuerta al ensayo, han abierto una compuerta a repensar el tema, han abierto una compuerta a reflexionar sobre el tema. Y ya voy a volver sobre el tema de la importancia de la reflexión y de la deliberación. ¿Qué está pasando en el campo regional? En el campo regional es probablemente América Latina y Estados Unidos el continente donde hoy el tema de las drogas es fuente de mayor debate, polémica y de mejores propuestas que probablemente otras regiones del mundo. Hace unos años fueron 3 expresidentes, el presidente de México, Zedillo, el presidente de Colombia, Gaviria, y el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que en un documento público de la Comisión sobre Drogas y Democracia dijo: la guerra contra las drogas se terminó. Y se pensó que ahí se había acabado el debate, que los latinoamericanos, bueno, cuando son expresidentes pueden decir un montón de cosas, pero cuando son presidentes se callan la boca. Pues no fue así. Pues no fue así, porque de hecho lo que hemos visto es que 2 presidentes actuantes, Otto Pérez de Guatemala y Juan Manuel Santos de Colombia, ninguno de los dos, por favor piensen ustedes que es de izquierda, son bien de derecha los dos, vienen propugnando e impulsando un debate regional y mundial sobre las potencialidades de la legalización de las drogas. No viene de 2 desertores de la guerra contra las drogas, no viene de 2 presidentes que han abdicado, no viene de 2 países que no han sufrido. Viene una reflexión desde el lugar de países que han combatido durante más de 30 años este fenómeno bajo la lógica de la guerra contra las drogas, que tanto gusta a ciertos políticos en Argentina y que ya han experimentado y vivido y quieren otro debate. Hay nuevas políticas de reducción de daño, por ejemplo, en Brasil, para los consumidores
de lo que sería el equivalente del Paco en Brasil, particularmente en la ciudad de Sao Paulo. Hay toda una nueva serie de políticas públicas que se llaman brazos abiertos, que en vez de ir con la policía a controlar y a llevarlos presos a los jóvenes que consumen Paco, están haciendo todo un sistema de darle vivienda, alojamiento, deporte, formas de vida dignas. Eso es lo que necesitan las personas. Formas de vida dignas. Y los méritos de esto los vamos a ver probablemente muy pronto. En algunos otros países se fue más lejos. Uruguay acaba de legalizar la marihuana por una decisión impulsada por el gobierno y con la aprobación del legislativo. La OEA hizo un informe en el año 2013 abriendo el espacio a la experimentación. Lo que dice el informe de la OEA sobre las drogas en este continente es: este es un tema muy complejo, muchas cosas han fallado, es hora de ensayar vías alternativas. Y en medio de todo esto, que parecía ser simplemente algo, entre comillas, latinoamericano, aparecieron dos estados dentro de Estados Unidos, Colorado y Washington, que legalizaron completamente la marihuana. ¿A qué voy con todo esto? Voy que el ensayo, la experimentación, la posibilidad de pensar en políticas de reducción de daños, hoy está en el corazón de lo que pasa en el continente, incluido Estados Unidos. Salvo Argentina, que obsesivamente, buena parte de su dirigencia, la que habla en los medios, lo único que invoca es llamar a los militares a combatir el fenómeno de las drogas y a empezar a derribar aviones. De lo único que habla la clase política argentina. Yo no he escuchado voceros del progresismo saliendo con alternativas frontales frente a este discurso ya instalado y que este año se va a tomar electoralmente para reinstalarlo aún más. Termino con una reflexión sobre la Argentina. Voy a señalar lo que yo diría serían los principios de una política progresista frente a las drogas y lo que denominarían tres prioridades de una política progresista frente a las drogas. Entre los principios, la clase política, nuestra clase política, el GEN, el Frente Amplio une. Tienen que empezar a valorar el factor tiempo. Tienen que explicarle a la sociedad argentina que resolver el crecientemente monumental fenómeno de las drogas en el país va a tomar tiempo resolverlo. Que no hay una bala mágica, que no hay una situación inesperada que resuelva todo esto, que se necesita un Estado más coordinado, que necesita tiempo político para llevar a cabo cambios y modificaciones y avances que van a ser graduales, lentos, puntuales, específicos, focalizados y que va a tomar mucho tiempo resolver este problema. Por lo tanto, dirigente político progresista que crea que sumando otra bala mágica a la que ya han enumerado, desde Massa hasta Macri, y con eso van a ganar electores, creo que corren el riesgo de quedar como débiles frente a lo furibundo que van a exigir de ese otro lado. Hay que valorar el tiempo político es un mérito valorarlo, no es un demérito, hay que explicarle a la sociedad. Segundo, toda la lógica de la guerra contra las drogas se sustenta en un elemento fundamental: el instinto inicial de castigar. En Argentina apenas apareció en los últimos 2 años nuevamente con fuerza el fenómeno de las drogas es cuando subimos las penas, qué hacemos, cuántos aviones derribamos. No, por favor, el instinto progresista es a quién tenemos que proteger, no a quién tenemos que castigar. Primero a ver quién tenemos que proteger, a qué sectores, a qué grupos.
es exactamente lo inverso. Tenemos que proteger a los más débiles, tenemos que proteger a las familias, a las comunidades, pero tenemos que tenerlo eso como un horizonte más claro y más válido que el instinto por el castigo. Tercero, por favor, pongamos la atención en las personas, no en las sustancias. Entren ustedes a la página del Ministerio de Seguridad y entren a la sección droga. ¿Qué es lo que dice? Incautaciones, confiscaciones, decomisos, incautaciones, confiscaciones, decomisos, incautaciones. ¡Basta! Así no se mide el éxito de una política. El éxito se mide cuando hay menos gente que entra en el mercado del consumo, cuando se puede prevenir que los jóvenes consuman más, cuando se puede buscar mecanismos de solución sanitaria a problemas de adicción. Esa es la medida de una solución, no medir la sustancia. Hay que ponerle atención a las personas y el éxito se debe basar en qué mejor que está la sociedad y las personas, y no cuántas sustancias semanales, diarias o mensuales se decomisan. ¿Esto quiere decir que no hay que hacer nada y no hacer ningún otro control? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que aquí está invertido el orden de prioridades. La sustancia no es la prioridad, las personas son la prioridad. Cuarto, hay que reivindicar el poder de las reformas. Decía con plena firmeza y convicción democrática recién Alberto, hay que encarar el tema de la policía, hay que encarar el tema de la reforma policial en Argentina. Pero no como una forma de revancha, no como una forma de menospreciar el valor de una institución, sino en el entendido de que en el mundo, las policías están permanentemente sometidas a reformas. La agencia británica más importante encargada de perseguir el crimen organizado, que es la Agencia Nacional del Crimen, desde el año 2003 a la fecha, al 2014, lleva 4 reformas. ¿Y por qué lleva 4 reformas? Porque la gente se corrompe, porque la gente se descoordina, porque no se fijan claramente las prioridades políticas y los órganos de seguridad siempre tienen sus cositas clandestinas y oscuras, porque se vuelven más ineficaces, porque los criminales se adaptan más rápido a las medidas que toman y por lo tanto quedan tecnológicamente retrasadas. En el tema de las drogas hay que estar reformando siempre. No es un problema de la policía per se o la policía argentina y su historia, que es bastante oscura, sino que se necesitan reformas permanentes, porque están todo el día al lado del delito, conviviendo con el delito. Quinto, como bien dijo también Alberto, las políticas sobre las drogas son importantes y las políticas sociales son importantes. Yo voy un poco más lejos. La mejor política antidrogas es una buena política de empleo, es una buena política de educación, es una buena política de salud, es una buena política de derechos humanos. Esas son buenas políticas que van a repercutir en las políticas sobre las drogas, aunque parezca indirecto, aunque parezca un camino transversal y probablemente más prolongado. Pero hay que poner en el eje de que las políticas sociales las políticas públicas de carácter social, son un componente indispensable. No se trata de poner solamente más policías en la calle, no se trata de comprar más patrulleros,
Se trata de tener mejores políticas públicas. Sexto principio. Olvídense, por favor, de querer erradicar este fenómeno. Este fenómeno, a lo sumo, se puede contener. Contener el fenómeno, es decir, controlarlo en sus límites, minimizar su impacto, reducir sus efectos negativos, es lo máximo que se puede esperar. Erradicarlo, terminarlo, todo ese lenguaje, hay que terminar con el flagelo de las drogas, es una estupidez política. No hay sociedad humana que haya dejado de consumir sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas. Está en la condición humana. No hay un mundo de abstinencia perfecta. Por lo tanto, apuntar a una erradicación total es poner un objetivo inabordable, inalcanzable. Sin embargo, decir que el fenómeno se lo puede contener, minimizar, reducir, es un objetivo más plausible, más alcanzable, más realizable. Séptimo, yo creo que no puede haber una política interna distinta a una política externa en materia de drogas. Y que en esto Argentina puede y debe, o debiera y podría, tener un rol más protagónico en esto que llamo el gradual e incipiente movimiento del paradigma internacional. Y un gobierno autorizado, un gobierno progresista, un gobierno con nuevas caras, va a tener, creo, el espacio político para decir, llegó algo distinto a la Argentina y ahora queremos aportar no solamente a resolver nuestros problemas, sino a sumarnos a una tendencia más universal en favor de políticas menos punitivas. Octavo, necesitamos modelos de regulación modulada, es decir, no todas las drogas producen el mismo daño, tenemos que desagregarlas, tenemos que ver qué se puede regular y cómo se puede regular. Y por lo tanto, experimentar y comprender que esto es bueno en el sentido de ensayar qué modelo de regulación necesitaríamos para cada sustancia resulta importante. Y noveno, recuperar la legalidad en general, más allá de las drogas. ¿Cuáles son mis tres propuestas o prioridades? Yo creo que en los momentos más débiles de gobiernos en Argentina, o en momentos en que se iban gobiernos, terminaban su gestión gobiernos, se produjeron en el país buenas leyes. No toda terminación de un mandato, no todo momento que parece débil, no toda circunstancia de fin de ciclo es mala para no poder tener leyes. La ley de defensa nacional se aprobó en el 88. La ley de inteligencia nacional se aprobó en el 2001. Circunstancias en ambos casos bien difíciles, bien complejas. Yo diría que ojalá durante el año que queda electoral y político los legisladores del FAP y el UNEN insistieran en crear una agencia anticrimen autónoma en la República Argentina. Segundo, yo diría que no es posible más seguir funcionando sin una buena base de datos y una política de homologación de los datos nacionales, las estadísticas en materia de seguridad y crimen. No podemos tener una buena política porque no tenemos buenos datos. No es posible seguir así porque no podemos evaluar nada. Se necesita un sistema coherente, nacional, federal. Y tercero, ojalá FAP y UNEN se animen a romper la columna vertebral de este fenómeno, que es la asociación casi ilícita o permanentemente ilícita entre ciertos políticos, una parte de la policía y buena parte de nuestras pandillas. Antes tuvimos la triple A, ahora ya tenemos la triple P. Es hora de que el FAP y UNEN dejen en claro que no tienen ni contubernios
ni relacionen, ni toleran, ni conviven con esa forma de hacer política en la Argentina. Gracias. Bueno, vamos a habilitar la posibilidad de algunas preguntas. Gracias. Quería preguntar un poco respecto a esto de salir de lo punitivo. ¿Qué rol le asignan ustedes como entendidos en esta cuestión del crimen a la participación ciudadana? Especialmente, bueno, yo estoy formando parte de un foro de seguridad y soy de Tandil y veo que el foro de seguridad por ahí no tiene muy en claro cuánto es lo que puede abarcar desde el punto de vista de la participación como ciudadanos comunes. Participación comunitaria. Para ponerlo en términos sencillos, depende cómo esa participación se manifieste. Es decir, hay foros, voy a hablar de manera muy directa, hay foros que están cooptados por algunos sectores vinculados a la policía. Y por lo tanto, esos foros básicamente tienen muchas dificultades para tener políticas de control, políticas de autonomía respecto del principal controlado. Entonces, si uno dice, bueno, pueden encontrarse patrones de participación social, ciudadana en el control de las policías, sí. ¿Hay experiencias? Sí. ¿Qué se pueden hacer? Audiencias públicas de control patrimonial anual. Se pueden hacer audiencias públicas de rendición de cuentas de comisarios en cada una de sus jurisdicciones respecto de cuál es el resultado anual en términos de baja de delito. Desde la sociedad se puede construir un conjunto de instrumentos serios de información, producto de los cuales no se vaya a discutir el delito en base a los datos de la policía. Y eso se llama encuestas de victimización. ¿Se puede hacer eso desde la sociedad? Se puede. ¿Hay actores de la sociedad civil que lo hacen? Sí, no es algo difícil. Entonces, ahí me parece que hay algunas líneas respecto al tema participación. Sí, yo quería preguntarle que compartiendo el concepto de llegar con una política activa sobre las personas, ¿cómo llegamos, nosotros somos de Gran Buenos Aires, a lugares donde controla el territorio el narco para desarrollar esas políticas? Con control absoluto del territorio, no control parcial. Sí, yo soy de Ayacucho, una ciudad de 20.000 habitantes. Quería preguntar, ¿qué medida puede tomar un intendente de aquellos pueblos de la provincia de Buenos Aires que han tenido que tomar la policía comunal? O sea, los que tienen menores de 70.000 habitantes. ¿Y qué medida puede tomar que sea efectiva un intendente cuando tiene la responsabilidad sumamente importante de tener la policía a cargo? Sí, es más o menos en el sentido que decía mi compañero, pero yo quería ver si Alberto podía ahondar un poquito más cuando decía que la policía comunitaria no resolvía el problema. Digo, yo soy de Santa Fe y me parece que estamos practicando tener una policía comunitaria y si esa no resuelve el problema, quiero saber por qué. Respecto a lo que decía Marcelo Díaz y el control territorial. Desde mi punto de vista, el control territorial es un problema y por eso mencionaba, y creo que Juan coincide absolutamente con este punto, que las políticas respecto de drogas y de combate o de control o como quieran llamar el tema vinculado al narcotráfico tiene estas dos caras. La cara que está directamente vinculada a la política social, muy importante en países con altos niveles de pobreza como la Argentina, y la otra cara que tiene que ver con una política de seguridad. Entonces, si no tenés control territorial, obviamente ninguna política social va a tener impacto.
Ahora, ese control territorial, ¿cómo se logra? Con políticas específicas de pacificación del territorio, de control no policial del territorio, de control estatal del territorio, que es algo muy distinto, y mucho menos control militar del territorio. ¿Qué quiere decir controlar el territorio? Quiere decir tener escuelas secundarias. Quiere decir tener salas de funcionamiento, de control primario de la salud en el barrio, no a 2 kilómetros del barrio. Quiere decir tener centros comunitarios, quiere decir tener gimnasios, quiere decir tener salas de grabación para chicos, para que puedan tener música y hacer música. Todo eso quiere decir control territorial. Y ese control territorial el Estado argentino lo ha resignado. Pero insisto, no solo policialmente, estatalmente. Y eso produce que en muchas zonas del país, en muchos barrios, el control, creo que decía Katz hoy a la mañana, no es que hay anomia, no hay ausencia de normas, hay sustitución de normas. Entonces, cuando el Estado deja de proveer un orden, alguien sustituye ese orden. Y eso es lo que ocurre en muchos barrios. Por lo tanto, ¿qué quiere decir control territorial? Sustituir las reglas. Reimplantar reglas democráticas donde hoy no las hay. El chico que no entrega un cargamento es asesinado. Eso explica buena parte del auge de los homicidios que tenemos en muchas ciudades de la Argentina. Sustitución de reglas. Los mercados ilegales no tienen mecanismos legales de sustitución, de resolución de conflictos. No pueden ir al Poder Judicial a decir, ¿sabes qué? Me mexicaneó un cargamento. Resultado de eso es que llevamos un auge de homicidios en la Argentina en los últimos años. Producto de que no hay un orden estatal en vastas zonas de la Argentina. Entonces, cuando decimos control territorial, es eso. Y cierro con el tema municipal, ¿no? Que es un tema complejo. Por supuesto, cuando se habla de policía municipal, eso es distinto de una policía comunitaria. Depende de qué. Básicamente la diferencia está en quién tiene el control, ¿no? Entonces el proyecto que existe en la provincia de Buenos Aires es un proyecto que brinda autonomía al intendente en la conducción operativa de sus policías. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el intendente es el jefe, no ya de hecho, sino de derecho de la policía. Él puede planificar operaciones y puede conjurar delitos en vocabulario del proyecto que envió Scioli a la legislatura que se está discutiendo en este momento. ¿Qué riesgos tiene esto? Juan empleó una parte importante de su exposición en decir que esto era un tema de carácter global, que se trataba de organizaciones muy sofisticadas, ramificadas mundialmente. Francamente, creer que desde la escala local se puede abordar este fenómeno de carácter global suena un tanto extraño. Pero ¿por qué es particularmente preocupante en la Argentina? Porque la escala de operación de las bandas que tenemos en la Argentina hoy es local. Las bandas no tienen hoy carácter provincial o nacional. No hay carteles en sentido colombiano o mexicano del término. ¿Qué hay? Grupos que manejan, familias que manejan barrios, zonas de ciudades, en el más desarrollado de los casos. Si yo brindo a esas bandas de operación local que por esa escala hoy no pueden comprar
gobernadores, les brindo la policía municipal, les brindo la escala perfecta para comprar intendentes. Porque esas bandas locales tienen el capital local para comprar intendentes. ¿Eso ya existe en la Argentina? Sí. Hay intendentes cómplices del narcotráfico. Si nosotros le damos el control de hecho y de derecho de las policías, lo único que hacemos es darle un instrumento legal que legalice dicha complicidad, en donde las policías municipales, en otras experiencias, como el caso mexicano, son las guardias de seguridad de los narcotraficantes. Si ustedes siguen las noticias periodísticas de la detención del último jefe del cartel de Sinaloa, observarán que en la ciudad en donde estaba, su principal cinturón de seguridad era la policía municipal del lugar. Por lo tanto, no entender y no tener en consideración lo que ha ocurrido en otros países latinoamericanos con estos temas, me parece que es algo suicida desde el punto de vista político. Entonces, ¿qué hacer cuando uno ya tiene esto? ¿Qué cosas uno puede hacer? Bueno, se pueden hacer cosas. Creo que se puede controlar a la policía, se puede generar un sistema de información, parecido a lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Es decir, uno como intendente puede generar información propia. Lo único que no puede hacer como actor político alguien que pretende gobernar a una institución es contar con la información que le da esa propia institución que uno quiere gobernar. Entonces me parece que ahí hay un primer núcleo fundamental de generación de información. ¿Se puede hacer eso? Sí. ¿Es carísimo? No. Está recontra estudiado y son. Entonces esa es una línea de trabajo. La segunda línea de trabajo tiene que ver con los intendentes de ciudades chicas tienen serios problemas en la provincia de Buenos Aires. Serios problemas. El caso más conocido es el caso de Junín. Junín tiene 91.000 habitantes y está teniendo serios problemas de violencia. Junín hasta hace 10 años era un lugar absolutamente pacífico. ¿Qué está ocurriendo en ciudades chicas de la provincia de Buenos Aires? Y quiero imaginar que esto no termina solo en la provincia de Buenos Aires, porque los relatos de los diarios son arquetípicamente la estigmatización, desde mi punto de vista totalmente injusta, de Rosario. Vayan a la Gran Córdoba, vayan al conurbano. Muchos de nosotros acá somos del conurbano. Vayan a Mar del Plata. Es decir, lo que estamos viviendo es una situación mucho más generalizada que sirve para los relatos mediáticos pensar que está concentrada en una ciudad, pero cualquiera de nosotros que milita en otra ciudad que no sea Rosario sabe que este es un problema más generalizado. Ahora, vuelvo al tema de ciudades chicas. Hay muchas ciudades chicas en la provincia de Buenos Aires con procesos, como ocurre en cualquier país, de migraciones internas. Ha habido políticas, sobre todo a partir de Solá, de erradicación de familias del interior y del conurbano en ciudades chicas del interior. Y las ciudades chicas del interior en muchos casos han tenido dificultades de integración de estos grupos. Entonces me parece que ese es un tema. Si uno quiere discutir en serio qué hacer con estos problemas en ciudades chicas, me parece que hay que discutir muy detalladamente cómo se integran estos grupos, que son nuevos, familias, 100 familias, 80 familias, un barrio, 2 barrios, 3 barrios, alrededor de Mar del Plata, ¿no? Entonces, ¿ahí qué hay? Bueno, hay que hacer políticas culturales, hay que hacer políticas de empleo, hay que hacer políticas de vivienda. Con eso se va, como decía Juan, contra las drogas. Si no hay integración de esos grupos y se los ve como los externos, me contaban esto mismo en Gesell, en muchísimos lugares, no va a haber solución, porque en la medida en que esos chicos, esos grupos estén estigmatizados, aislados, segmentados como los nuevos, los chorros, los negros,
Todas esas cosas he escuchado andando por el interior de la provincia de Buenos Aires. No va a haber solución. Entonces me parece que programas serios de integración social, de incorporación de estos grupos a sus sociedades, más en escala pequeña, son una llave central para la solución del tema de drogas. Bien, yo supongo que ustedes quieren escuchar a Margarita Stolbizer y a Luis Wiener, así que voy a ser breve, si no tendríamos que estar acá otras 2 horas debatiendo sobre estos puntos, sobre estas preguntas que son tan importantes. Voy en algún orden, el de la participación ciudadana. Yo soy de los que creen que el tema de la participación ciudadana en las cuestiones de seguridad es el resultado de un problema, de un defecto y no una virtud. Cuando el Estado cumplía sus funciones regulatorias, cuando el Estado era eficaz en la provisión de justicia, cuando el Estado tenía una policía más o menos ordenada, cuando el Estado tenía un cobijo y ayudaba a la cohesión social y a la solidaridad, a nadie se le ocurría pensar en foros o ONGs de seguridad. Surge desde el plano de un defecto, de la crisis de legitimidad en el manejo de las cuestiones de violencia, el hecho de que la sociedad se empieza a organizar, y yo siempre en estos temas de seguridad le tengo miedo a la sociedad. Yo digo, esto puede ir para allá o puede ir para muchos lados, y por lo tanto miro el tema con cierta cautela, no como el portaestandarte de una solución, sino que creo que hay que ser muy cauto, porque es un tema que las sociedades en general, las comunidades no están habituadas, creo que pueden ser rehenes de políticas de líderes políticos que las usen para otros fines. Entonces, si hubiese un espacio para el tema de la seguridad y de foros y de ONGs y de grupos activos que quieren aportar, yo diría que el mejor aporte que pueden hacer es en lo que uno podría denominar una nueva agenda de derechos humanos. La agenda clásica de derechos humanos fue la agenda de los 70, de la violencia política, de la herencia de la dictadura, fue el terrorismo de Estado. Creo que todavía no tenemos una nueva agenda de derechos humanos vinculadas a las inseguridades ciudadanas. Y entonces introducir por ese lado el tema, más que cuál es el aporte en materia de seguridad que puede surgir desde la participación ciudadana, creo que son dos cosas distintas. Hola. Sí, yo quería preguntarle cuáles son las experiencias mundiales y en América Latina que han, no digo erradicado como dijo usted, pero que han podido controlar el tema del narcotráfico, o sea, las más exitosas. Ejemplos de situaciones o países o coyunturas en las cuales varias de las políticas alternativas han funcionado, creo que uno las debe ver en tiempo y en cuanto a su efecto. El ejemplo hoy probablemente más reconocido, puesto que no ha tenido un efecto negativo y no ha crecido el crimen organizado ni ha crecido la violencia, es toda la política de descriminalización de Portugal. Portugal ha descriminalizado todas las sustancias psicoactivas, todas, por igual. En pocas palabras, lo que hace la policía no persigue, digamos, al pequeño consumidor y se encarga de tratar de desmantelar de la manera más eficaz posible el ingreso de cargamentos y de un volumen grande de estas sustancias. Portugal
no ha cambiado, no ha desmejorado sus indicadores sociales en esta materia. No tiene más consumidores. Portugal no se ha vuelto la meca donde van ahora todo lo que quieren consumir de todo. Hay otros ejemplos que son más particulares. Está el ejemplo más, digamos, que uno puede invocar a la Divina Providencia, que es el ejemplo de Holanda. ¿Por qué digo la Divina Providencia? Porque uno dentro de los coffee shops en Holanda, que existen y que hay muchos, y van a Ámsterdam y a otras ciudades, puede consumir una dosis personal de cannabis y hashish sin ningún problema. Ahora en Holanda no se puede comercializar, vender, proveer, suministrar drogas, ni cannabis, ni hashish. Y entonces hay que imaginarse que por una suerte de divina providencia entró en ese coffee shop el hashish y la marihuana, porque nadie la trajo, nadie la introdujo, ¿no? Los holandeses están replanteando esa política y la coalición que acaba de triunfar a nivel de varias ciudades está más proclive a transparentar esa situación y a buscar mecanismos mediante los cuales se legitimen, más allá de las dosis personales, se hagan algunos otros experimentos con algunas otras sustancias. En la década de los 70 Estados Unidos redujo en algunos estados el consumo de marihuana. Hubo 12 estados que lo despenalizaron, luego hubo con Reagan una vuelta atrás, con la vuelta atrás de Reagan, en la cual varios estados volvieron a penalizar la posesión y el uso de la dosis personal. Lo que sabemos es que se incrementó el encarcelamiento, se incrementó la violencia, se incrementó el uso de armas de fuego. Por lo tanto, no tenemos tanto el éxito de algo, sino que sabemos que cuando se revirtió algo que potencialmente podía ser un poco más exitoso, los indicadores de criminalidad y violencia subieron. Hay dos países que se asemejan mucho, que son Noruega y Suecia. Cuando va uno a ver los indicadores o datos de consumo y de abuso, son más o menos lo mismo. Suecia tiene un sistema más punitivo que el de Estados Unidos. Noruega es una suerte de isla liberal en el mundo nórdico, y entonces lo que yo puedo presumir de estadísticas más o menos lo mismo en términos de reincidencia, en términos de prevalencia, en temas de abuso, en temas de uso, etc., es que por lo menos los noruegos están más felices, porque digo, no son más consumidores porque sus leyes sean un poquitito más laxas que lo draconianas que son las leyes suecas. Pero hay que ver tema, hay que ver caso, hay que ver país. El tema del control del territorio, yo creo que aquí hay varios ejemplos. Coincido plenamente con lo que dijo Alberto, y agrego que cuando estamos hablando de estas políticas, incluso aquellas que se piensan como inicialmente válidas porque vuelven a traer el Estado, hay que mantener al Estado ahí. Doy dos ejemplos, Río de Janeiro y Medellín. Todo el proceso de pacificación de lo que serían las villas de emergencia en estas dos ciudades se inició con una labor policiva fuerte. Se entendió que era excepcional, que detrás de eso llegaba al puesto de salud, detrás de eso llegaba una carretera, detrás de eso llegaba una biblioteca, detrás de eso llegaba un centro de educación, detrás de eso llegaban un montón de cosas. El primer año, el segundo año, el tercer año, cuando las cosas llegaban, estaba bien todo. Cuando hubo restricciones financieras o cambió de gestión y la administración, y parte de eso se desmontó, los niveles de violencia en algunos lugares son idénticos a los que se tenían hace 4 años. Entonces esto nos muestra que hay que ser muy consistente, muy perseverante y saber que si uno quiere resolver este tema, no es barato, es costoso, exige un presupuesto, exige una constancia de parte de la gestión pública. El ejemplo de México con sus casi 1.200 policías llegó a tener México. Es, creo, el ejemplo más
paradigmático de lo que no hay que hacer. Y si todo lo que está haciendo México ahora es cómo centralizar otra vez la policía, cómo buscar un mecanismo de control político de la policía, cómo mejorar los sistemas de control y de transparencia y de derechos humanos dentro de una policía brutal que ha sido la policía mexicana. Y cuando uno ve que en Argentina el debate es, bueno, ahora queremos más policías municipales, dice, pero ¿a quién se le ocurrió esto? ¿Dónde lo vio esto que funciona en América Latina? ¿Cuáles son el ejemplo? ¿Cuál es el paradigma que puede llevar a uno a pensar que más policías municipales y después más policías intendenciales y después más policías microbarriales van a resultar positivas? No, en esto lo que se necesita es mucha concentración de poder y mucha autoridad política. Es lo contrario, máxime partiendo de policías que tienen unos grados de corrupción y de refractación frente a la reforma muy grande. Yo quiero decir, cierro con esto, que cada país tiene el narcotráfico que deja prosperar. Aquí el nuestro no es el modelo mexicano, no es el modelo colombiano, no es el modelo peruano, no es el modelo boliviano, no es nada de eso. Es el modelo argentino. Nosotros dejamos prosperar un tipo de narcotráfico que se fue enraizando gradualmente y cada vez con más atributos, que no tiene la envergadura todavía del desafío amenazante que ha tenido en otros países, que por suerte todavía los indicadores que uno tiene acumulados en el país en términos de seguridad son menos inseguros que otros países, pero también soy consciente de que estamos dejando prosperar un narcotráfico que de una fase muy parasitaria, muy predatoria inicial, muy de ocupación de espacio, de redes, de familias pequeñitas, de cabezas apenas tenues, de la incapacidad de tener carteles, podemos estar gestando unas precondiciones para que se vuelvan un parásito dentro de la sociedad, es decir, que se vuelvan permanentes, más organizadas, más robustas. Eso no es solo un deber del Estado argentino, es un deber de la sociedad argentina, una sociedad que pasa de la resignación a la histeria con este tema. Y es el momento de tomarse en serio este asunto y entender que no va a bastar solo lo bueno que puede hacer el Estado, sino el compromiso de la sociedad para frenar este fenómeno.